Iglesia Nazaret Central presenta la serie Viviendo una fe verdadera, con el tema ¿Cómo relacionarse con los demás?, impartida por el pastor Walter Heidenreich. Santiago 2. Hace 3 domingos, cuando iniciamos esta serie, explicamos quién era este Santiago o Jacobo, medio hermano de Jesús. Comienza diciendo así: hermanos míos, la fe que tienen en nuestro glorioso Señor Jesucristo no debe dar lugar a favoritismos. Supongamos que en el lugar donde ustedes se reúnen en la iglesia entra un hombre con anillo de oro y ropa elegante y entra también un pobre desarrapado. Si atienden bien al que lleva ropa elegante y le dicen siéntese usted aquí, en este lugar cómodo, pero al pobre le dicen quédate ahí de pie o siéntate en el suelo o a mis pies, ¿acaso no hacen discriminación entre ustedes, juzgando con malas intenciones? Nuevamente, Señor, te pedimos tu luz y tu revelación a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Siéntese. Noten lo primero que dice Santiago, hermanos míos. Lo primero que dice Santiago es que está escribiendo a hermanos, a la iglesia, a nosotros. Como el mundo se trate, déjelo que se traten como quieran. ¿Por qué? Porque al final el mundo no sabe cómo vivir si no tiene a Cristo en el corazón. No podemos pedir que la sociedad se trate bien sin Cristo. Eso es como pedir que un árbol de higos dé manzanas. Imposible. Pero la iglesia, esa es otra cosa. Los que decimos que tenemos a Cristo en el corazón, tenemos que aprender cómo tratar con un prójimo y cómo llevarnos con la gente. Y Santiago aquí dice, hermanos míos. Y luego dice, la fe que tienen en el Señor no debe dar lugar a favoritismos. Note qué interesante lo que aquí Santiago está diciendo. Y Santiago dice esto porque en aquel entonces había un problema de este tipo. Entonces Santiago lo quiere corregir y por eso Santiago está diciendo, acá hay un problema en la iglesia. En ese entonces, veo que hay favoritismos. Y entonces cuando nosotros leemos esto, tenemos que preguntarnos qué significa favoritismo. Significa que usted cuando viene a alguien que conoce hace 20 años y le da un abrazo y un beso, está usando el favoritismo cuando usted ve a alguien entrar por primera vez que usted no conoce, que solo le da la mano. No es eso. Pero cuando hablamos de favoritismo en la Biblia, esto es lo que significa. No es negar las responsabilidades, distinciones o privilegios que existen en un hogar, en una empresa, en una sociedad o en una iglesia. Por ejemplo, y en la Biblia lo leemos, en Efesios capítulo 6 se habla de un hogar, donde se habla de la función y responsabilidades de los padres y de los hijos. Son diferentes las responsabilidades, los privilegios y las funciones para que haya orden. Igual habla Romanos capítulo 13 en una sociedad, hablando de los gobernantes y de los que no gobiernan en una sociedad. La Biblia está hablando de diferenciación de rango, de responsabilidades para que haya orden. Lo mismo podemos hablar de otros textos de la Biblia, como de Efesios o Timoteo en una iglesia. De eso no está hablando el Señor. El Señor está hablando de no tratar con diferencia a la gente, evaluándola por su condición externa, por lo que uno ve. Eso es el favoritismo. Y Santiago es muy sabio en esto y nos va a hablar luego de cómo nosotros podemos hacer favoritismo y nos va a dar un ejemplo que es un ejemplo clásico que también está el día de hoy. Así que cuando estamos hablando de este tema, de cómo tratarnos, no estamos diciendo que Dios quiere que en la sociedad todos tengan el mismo rango y función. No, porque eso sería comunismo. Y el socialismo o el comunismo no es bíblico. Porque claro, los pregoneros, antiguos y modernos,
como algunos políticos lamentablemente pregonan el comunismo, quieren que todo el país sea igual. Y nunca eso es posible, porque en los países comunistas la gran mayoría son muy pobres y el gobierno millonario. Y el comunismo hace más gente pobre en un país para que más gente dependan del gobierno. Y entonces es un círculo vicioso. ¿Ok? Y eso lo vemos en los países como en Cuba, Venezuela, lo vemos en Irán, lo vemos en Nicaragua y espero que no lo veamos en este país. Pero a eso vamos, porque la mayoría es lo que votó el domingo pasado. Es un espíritu de error y hay que orar mucho por este país. Entonces no estamos hablando de eso, de igualdad, sino que en la Biblia encontramos distinciones, privilegios, responsabilidades diferentes en todo orden para que haya orden. Pero el favoritismo que hablamos aquí es evaluar a alguien por su apariencia, por su condición y tratarlo diferente que a otra persona. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, nosotros podemos hacer favoritismos, y de hecho lo hacemos muchas veces, evaluando a la gente de acuerdo a la apariencia externa, de acuerdo al color de su piel, de acuerdo a cómo se visten, de acuerdo a la marca que usan, etc. Nosotros hacemos favoritismo de acuerdo a la raza de alguien. Hacemos favoritismo de acuerdo también a la edad. No, este es muy joven. No, aquel es muy viejo. De acuerdo a los logros académicos. Cuando alguien tiene algún título, lo tratamos y es más, a veces le decimos a la gente el título antes que el nombre. Pero a veces tratamos de manera diferente. Atendemos a veces en las oficinas, en los negocios, a alguien que tiene un título y aquel que está barriendo en la calle quizás no lo atendemos. ¿Se dan cuenta cómo nosotros hacemos discriminaciones a veces de acuerdo a los logros académicos o logros económicos de una persona? Ah, aquel viene con el carro 0 kilómetros, tiene que parquearse aquí cerca. No, aquel viene en bicicleta y tiene una llanta solamente, la otra ni le funciona. Ese se puede ir al parqueo más lejos. No. Hacemos distinciones y favoritismos. Y Santiago nos quiere dar un ejemplo clásico, que es un ejemplo que si el Espíritu Santo lo puso allí, es porque esto sucede también hoy en círculos cristianos. Y en el verso 2, Santiago va a decir lo siguiente, y es un ejemplo clásico del chiste que ustedes pueden ver ahí. Entra un diputado, un gobernante a una iglesia y el diácono le dice, pase señor senador, la entrada está por allí. Pero entra alguien pobre buscando hay alguien que lo atiende y que lo meta adentro. Y es lo que Santiago va a decir aquí en el versículo 2. Supongamos que en el lugar donde se reúnen, donde se congregan, Santiago 2:2, entra un hombre con anillo de oro y ropa elegante, y entra también un pobre desarrapado. Si atienden bien al que lleva ropa elegante y le dicen, siéntese usted aquí, en este lugar cómodo, pero al pobre le dicen, quédate allí de pie o allí en aquel lugar. Verso 4. ¿Acaso no hacen discriminación entre ustedes, juzgando con malas intenciones? Y repito, esto está escrito, versículo 1, a hermanos. El mundo, déjelo que hagan lo que quieran, porque así se tratan en el mundo. Así se tratan en las sociedades, en las oficinas, en las dependencias del gobierno. Pero no debe ser en la iglesia. Es interesante que en aquella época cuando Santiago escribe esto, lo estaba viendo. Y en ese primer siglo de evangelio, de cristianismo, la mayoría de los cristianos eran pobres económicamente. Y habían muchos que eran esclavos. Pero eran una especie de esclavos, pero podían salir. Es como a veces algunos de ustedes trabajan en algunas casas, algunas hermanas, tienen que trabajar de lunes a sábado, pero le dan libre el día domingo. Entonces el domingo pueden venir a congregarse, ¿no es cierto? Entonces en aquella época muchos cristianos eran esclavos en ese aspecto. Tenían que estar con el amo, trabajando de lunes a sábado, y el día del Señor podían ir a congregarse. Y entonces, a veces algún millonario se convertía al evangelio, pero en los primeros siglos la mayoría eran pobres.
Pero cuando se convertía en millonario, o uno de esos amos, quizás llegaba y se congregaba y allí se sentaba. Y de pronto venía el empleado de ese amo y entraba. ¿Y dónde se sentaba? Quizás al lado. Qué shock que habrá sido para el millonario. Porque en aquel entonces, en el único lugar donde no había favoritismos, era en la iglesia. Y es más, por ahí ese amo veía como su empleado pasaba al frente a orar o a compartir la cena del Señor. Miren qué interesante. ¿Qué habrá pensado ese amo millonario? Entonces Santiago dice, estoy viendo que a veces entra alguno a la iglesia que tiene más anillos que dedos en la mano. Miren lo que dice. Y en aquella época, ¿sabían ustedes que la gente iba a rentar anillos para ponerse para una fiesta, para aparentar que eran grandes personajes de la sociedad? Hoy en día hacemos lo mismo. Pero hoy en día la gente no sale a rentar anillos. ¿Sale a rentar qué? Trajes, vestidos, pelucas. El otro día había un hermano que yo lo conocía medio pelón. Y lo vi, él es más chaparrito que yo, y justo se da vuelta y lo miro, lleno de pelo, dije. Y dije, hermano, digo, ¿y qué? ¿Usted se hizo algún tratamiento? A ver, ¿cuál fue? Le dije yo. Que me dé la receta. No, me dijo, es un polvo mágico. Le dije, a ver, ¿cómo funciona? Sí, dice, tal marca, usted va y la compra en tal lugar. Es un polvo que antes de salir a la mañana a trabajar, usted se lo coloca aquí y parece cabello, me dijo. A la noche se lava y ya se le quita, me dijo. Y le dije, pero qué interesante. Mire, y con un día de estos de lluvia, de viento, ¿qué sucede? Hay que cuidarse por si no se vuela, me dijo. A la gran, dije yo, qué interesante. No, eso para qué, ¿no? Pero noten, la gente hoy en día renta cosas para aparentar ciertas cosas que no es. ¿No es cierto? Y en aquel entonces, si ustedes leen la historia, la gente rentaba anillos. Se rentaban más anillos que dedos tenían en la mano para aparentar lo que no eran. Es que al ser humano le encanta aparentar. Y hoy en día igual. Y en las iglesias igual. Y no debe ser así. Nosotros somos lo que somos. Valemos por lo que somos, no por lo que aparentamos ser. ¿No es cierto? Y qué interesante que Santiago aquí les recrimina a ellos y a la iglesia en general sobre este tema. Ahora, le voy a decir algo que no es chiste, es verdad. Yo he escuchado muchos colegas diciendo, voy a poner una iglesia en tal lugar, o estoy haciendo una iglesia en tal lugar, porque es una iglesia para alcanzar a la clase alta. Y yo los dejo que hablen. Yo nunca escuché a alguien que me diga, voy a poner una iglesia para alcanzar a las clases bajas. ¿Por qué? Porque esperando conseguir gente de la clase alta, van a recibir beneficios. ¿Se dieron cuenta? Y eso es pecado. Porque en la Biblia no hay distinción entre clase alta y clase baja. Porque cuando estamos todos congregados a los pies del Señor Jesús, a los pies de la cruz, todos estamos en el mismo nivel de valor y dignidad. Punto. Así es nuestro Señor. Aleluya, nuestro Señor. Ahora, en ningún momento Dios recrimina aquí al rico por entrar a la congregación. ¿Se dieron cuenta? Porque Dios no está en contra de los millonarios. El evangelio es para todos. Dios no excluye a nadie, cada uno se excluye. Por eso si usted es millonario, siga viniendo. Lo necesitamos. Pero Dios no excluye aquí al millonario. El problema no era el que entraba. El problema aquí es los que están adentro. ¿Se dio cuenta? El problema aquí están los que están en la iglesia, no los que están entrando. Y entonces aquí quiero que brevemente veamos 3 realidades de la discriminación. Y luego 3 consejos quiero darles sobre cómo relacionarnos con la gente. En primer lugar, recordemos esto que en Romanos 2:11 dice, para Dios no hay favoritismos. En Lucas 4:18 recordamos también, el primer mensaje del Señor Jesucristo fue este. El primer mensaje en la sinagoga se paró y dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido para anunciar
buenas nuevas a los pobres. Y pobres aquí no es pobres en espíritu, como en las bienaventuranzas que ya estudiamos. Aquí pobres viene de la palabra griega que significa mendigo, gente sin posición social buena, gente expulsada de la sociedad, pobres económicamente. Y Jesucristo está diciendo, le estoy dando la bienvenida yo a esa gente que en la sociedad no les dan la bienvenida. A los pobres, a los mendigos, a los que en otros lugares no los reciben bien, en la iglesia los recibo bien, dice el Señor. Yo los recibo. Y la gente que aceptó el mensaje en la época de Cristo, en su gran mayoría, no todos, pero en la mayoría eran gente de esta clase. Algunos millonarios habían, algunas mujeres también con dinero que apoyaban el ministerio de Jesús. José de Arimatea, alguien con mucho dinero que le ayudó. Recuerde que Jesús nunca tuvo una propiedad. El asno con el cual él entró a Jerusalén antes de Semana Santa era prestado de alguien que tenía dinero. El huerto de Getsemaní, Jesús fue allí. Eso era un lugar privado de alguien con mucho dinero que se lo daba a Cristo continuamente para que vaya a orar. El aposento alto era también de alguien. Había gente con dinero que apoyaron el ministerio de Jesús, muchas mujeres, dicen los evangelios. Pero la mayoría de gente que aceptaba el evangelio eran gente pobre, económicamente hablando. Y entonces, cuando leemos esto, encontramos en primer lugar que el favoritismo es pecado. Dios acepta a todos, pero cuando alguien se excluye, esa persona es la que se condena. No es que Dios le dice, aquí no perteneces. Hay una historia que ustedes pueden leer en su casa en el libro de Hechos capítulo 10. Es la historia de Cornelio, un gentil. Y allí Pedro es llevado por una visión del Espíritu Santo, que también los gentiles tienen que recibir el Evangelio, y allí recibieron el Espíritu Santo. También se convirtió Cornelio, y Pedro quedó asustado como judío. Y Pedro dice luego en Hechos 10:34, ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismos. Las puertas de salvación están abiertas de par en par para todo aquel que confiesa a Cristo como Salvador. Segundo, el favoritismo es algo absurdo, absurdo. Miren lo que dice el versículo 5. Escuchen, Santiago 2:5. Escuchen, mis queridos hermanos, le está hablando a la iglesia, hermanos. No ha escogido Dios a los que son pobres. No habla de pobres en espíritu, aquí está hablando la palabra pobres de dinero. No ha escogido Dios a los que son pobres, según el mundo, para que sean ricos en la fe y hereden el reino que prometió a quienes le aman. Pero ustedes han menospreciado al pobre. ¿No son los ricos que explotan a los pobres y los arrastran ante los tribunales? Miren, hace 2000 años pasaba lo mismo que hoy. ¿No son ellos los que blasfeman el buen nombre de aquel a quien ustedes pertenecen? Hacen muy bien si de veras cumplen la ley suprema de la Escritura, ama a tu prójimo, etc. Pero noten lo que dice allí, hablando del favoritismo, es un absurdo. Dios escogió a los pobres. Ahora Dios escoge a todos, pero la mayoría de los que aceptan el Evangelio son pobres. Y ustedes pueden ver hoy en las estadísticas en los países de todo el mundo, donde hay más cristianos en porcentaje y donde más se está convirtiendo y hay un mover del Espíritu Santo, es en los países del tercer mundo, no en los países del primer mundo como de Europa o de Estados Unidos o Canadá. Porque Dios sigue escogiendo en su gran mayoría a los pobres del mundo, para mostrarles que Dios les da la bienvenida a todos ellos y que Dios no hace favoritismos como hace el mundo hoy. Hace 100 y pico de años atrás, los grandes impulsadores de la obra misionera y los países que más misioneros enviaban eran Estados Unidos, Canadá, todos los países del norte y Europa. Y hoy en día todo se dio vuelta. Esos eran países pobres antes. ¿Sabía usted? Eran países pobres. ¿Usted sabía que Argentina era uno de los países del primer mundo hace 100 años atrás? Era el exportador mayor de granos del mundo, Argentina. Por eso le conocían como el granero del mundo. Y recibía misioneros. Hoy Argentina, del tercer mundo, tiene las cifras de pobreza en porcentaje, casi está como Guatemala.
porque entró el socialismo y acabó con todo. Pero Argentina hoy está enviando misioneros y predicadores a todo el mundo. Ustedes pueden leer las estadísticas y las noticias. Dios se mueve de manera diferente, pero sus principios siguen igual. ¿No ha escogido Dios a los pobres del mundo económicamente para que sean ricos en la fe? No está diciendo que Dios no escoge a los millonarios. Dios también los escoge, pero son menos. Son menos. Miren lo que dice Proverbio 22:2. El favoritismo es un absurdo. El rico y el pobre tienen algo en común. A ambos los creó Dios. Y hay otro texto que dice, el rico y el pobre, nadie se lleva nada. Desnudo vinieron, desnudo se van. Así que si nosotros hacemos discriminación, es absurdo. Tercero, el favoritismo es falta de amor. Dice el versículo 8, versículo 9, Santiago 2:8. Hace muy bien si de veras cumplen los mandamientos. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si muestras algún favoritismo, ya estás pecando. Ya eres transgresor de toda la ley. Juan dice en 1 Juan 4:20, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece al hermano pobre, es un mentiroso. No puede amar a alguien que no ve. O no puede decir que ama a alguien que no ve y que no ama a alguien que ve. Por eso yo siempre digo a la gente en las clases de membresía cuando se van a hacer miembro, si usted se va a hacer miembro, eso es como ponerse un anillo, es comprometerse con la iglesia. Y usted tiene que aprender a amar a una iglesia imperfecta, así como Dios lo ama a usted que es imperfecto. ¿No es cierto? Porque si yo amo a Dios y levanto las manos y canto estos lindos cantos, le estoy cantando a alguien que no veo, pero si no puedo ni tragar al hermano que está sentado al lado mío, tengo un problema serio. Serio. Ama a tu prójimo, dice la Biblia. Tengo que amar al pobre, al que en el mundo es rechazado. Y hay varios textos en la Biblia y parábolas de esto. Cuando Cristo dice que hubo un rey que hizo una fiesta y mandó a llamar a los invitados, ¿recuerdan? Nadie quiso. Entonces dice el rey, estoy triste, ya la fiesta está preparada, vayan por los caminos y escojan a los discapacitados, pobres, necesitados, y díganle que todo está abierto para que vengan y se gocen conmigo. Así es el Señor. Y entonces seguimos pensando en que el Señor, como dice aquí en los versículos 5 en adelante, hoy en día igual la gente se aprovecha de los pobres, en los tribunales, en muchos lugares, y Jesús se identificó con los pobres. Dios salva a todos, claro, pero también a los pobres. Entonces la pregunta para nosotros es, ¿cómo relacionarnos con los demás? Les quiero dar tres consejos. ¿Cómo tratar con los demás? En la sociedad se van a tratar como siguen tratándose porque así están. Pero en la iglesia, aquí hay tres consejos. Es para la iglesia. Primero, acepte a todos. Acepte a todos. Y haga un poquito de silencio porque usted está pensando en varias cosas. Y está pensando en toda la agenda gay que hay hoy en día de LGBT. Así es, ¿no? Las banderas de arcoíris, todo el movimiento homosexual, que en los países son pocos, pero ruidosos. Esa es como la iglesita aquí a una cuadra. Son, creo que la familia del pastor y dos más, pero hacen una bulla, hermanos. Así son estos. La agenda homosexual, satánica, está logrando que en los países se apruebe el matrimonio homosexual. Y lo están logrando, porque hay dinero de por medio para los gobiernos y planes de la ONU, etc. Solo escuche lo que está pasando en el mundo. Y yo siempre le digo a la gente, y si votan por candidatos que aprueban eso, les pregunto yo, ¿usted tiene hijos? ¿Sí? ¿Usted quiere que un homosexual declarado abiertamente sea maestro de su hijo? No, entonces no vote por esa gente. Porque Estados Unidos nos lleva ventaja en esto. Y allí los colegios tienen que aceptar a cualquier tipo de persona que da clase, homosexuales, lesbianas. Abiertamente en las clases ellos dicen, yo soy homosexual. ¿Usted quiere tener su hijo de 5 años que le enseñe un homosexual y que le diga que su conducta es correcta? No, entonces no vote por esa gente. ¿Se da cuenta? Es un espíritu de error que tiene el diablo controlada la humanidad hoy en día. Y el gran problema de los gobiernos y de la gente hoy en día es esto. Cuando hablamos que Dios nos dice que hay que aceptar a todos, el problema es este. No
hay que confundir aceptación con aprobación de sus conductas pecaminosas. Yo le estoy diciendo lo que dice la Biblia, hay que aceptar a todos, pero no vamos a aprobar las conductas que la Biblia dice pecado. Hoy en día en muchos países usted va a un restaurante y eso es lo que encuentra. Ya no es más hombre allí, caballero al fondo a la derecha, mujeres al fondo a la izquierda. No existe en muchos lugares ya. Es género neutro. Mujer, hombre, la otra con el vestido hasta aquí solamente, es medio hombre, medio mujer. No es ni café ni leche, café con leche. Y a eso va el país y va todo el mundo, porque es bíblico, así va a ser antes del fin. Lo que hay que lograr es que se retrase un poco esto, ¿no? Pero Dios nos pide a nosotros aceptar, pero no aprobar sus conductas. Vamos a aceptarlos, vamos a amarlos, pero no sus conductas. Ahí está el tema. Aceptación es una cosa, aprobación es otra. ¿Qué sucede si aquí entra una persona con tatuajes en la cara? Yo no estoy de acuerdo con los tatuajes. Y si alguien tiene alguna situación, platiquemos. Yo le voy a decir por qué yo creo que está mal. Pero si viene, ¿qué le decimos? Le tenemos que dar la bienvenida, porque si está buscando al Señor, hay que darle la bienvenida. Lo vamos a aceptar, no aprobar su conducta. Es más, quizás se arrepintió. Conozco un hermano en una iglesia que me dice, me arrepiento de haberme hecho este tatuaje. Y ahora no se lo puede quitar el pobre. Para colmo, el tatuaje del Real Madrid se puso, imagínense. Si había puesto mi foto sería otra cosa, pero bueno. En el libro de Romanos 15:7 dice, acéptense mutuamente, porque el Señor los acepta. Por eso nosotros todos aquí tenemos que cultivar una actitud y una atmósfera de aceptación a los demás. La iglesia es un hospital de pecadores o es un buque de guerra, pero no es un hotel de santos que vienen a un desfile de moda. Queremos que en esta iglesia la gente venga y siga creciendo, que la gente venga porque encuentra algo diferente, que la gente venga porque sabe que aquí estamos mejorando todos, porque nadie todavía llegó donde debe llegar. Qué hermosa es esta iglesia. ¿Sabe por qué? A mí me encanta. Y esta semana hablábamos con los ancianos. Porque aquí en esta congregación Nazaret Central tenemos gente de todo tipo y gente de todo trasfondo, centroamericano, presbiteriano, carismático, bautistas, excatólicos, pentecostales. Son bienvenidos todos, les aceptamos, les amamos, queremos aprender a amar a todos, no importa de dónde venga, no importa las experiencias que tenían antes, no importa si es casado por primera vez, si está casado por 28ª vez, que vengan y aquí Cristo nos transforma a todos y seguimos aprendiendo y todos son bienvenidos. Aleluya nuestro Señor. Aquí también viene gente de toda condición cultural, económica, con diferente coeficiente intelectual. Algunos ni coeficiente 0 tienen, pero todos son bienvenidos. Algunos vienen con traje típico, algunos vienen con ropa moderna. Esa es la iglesia del Señor que encontramos en la Biblia. La iglesia en la Biblia nunca dijo, este es un Efesios, escribo a los de Éfeso, que es una iglesia exclusivista de clase alta. Escribo a los de Filipos, que es una iglesia de clase pobre. No está la discriminación en la iglesia, en la Biblia. No existe. Por eso todos son bienvenidos y todos debemos crear esa atmósfera aquí, de recibir a la gente incondicionalmente y que la gente nos conozca como una iglesia que tiene esa reputación de amor. Algunos de ustedes están aquí por primera vez. Hoy llegará gente aquí por primera vez. Algunos de ustedes tienen aquí 20 años en esta congregación. No interesa, todos somos bienvenidos. No interesa si alguien habla en lenguas o si alguien ora en silencio. Todos son bienvenidos. Los aceptamos a todos porque así es nuestro Señor con nosotros. Quizás no aprobamos su conducta, pero aceptamos que usted venga y queremos juntos crecer en el Señor. En la Biblia, cuando leemos, Jesucristo dijo que todos conocerán que son sus discípulos si aprendemos a apreciar y aceptar a la gente. Porque en Cristo se rompen las barreras en la cruz y todos somos iguales ante Él.
En Efesios dice una fe, un bautismo, un Dios, un Señor. En eso tenemos lo mismo. En cosas secundarias, en gustos secundarios, podemos ser diferentes y no hay ningún problema con ello. A usted le gusta el helado de limón, a mí de chocolate. ¿Y cuál es el problema? A usted le gusta tal música y a usted la otra. ¿Cuál es el problema? Ahora, si usted no está cómodo aquí, obviamente vaya a otra iglesia antes de salir y andar pecando, criticando. Pero todos son bienvenidos y aceptados con nuestras diferencias secundarias, con nuestros estilos diferentes, personalidades diferentes, gustos diferentes. Es la iglesia del Señor y por eso el Señor quiere que aprendamos a aceptarnos entre nosotros. Segundo, así que primero recuerde, aceptemos a todos. Segundo, mostremos amor fraterno. Mostremos amor fraterno. Le voy a decir algo. Las iglesias que en el mundo crecen constantemente, no con una burbuja de mercadotecnia, porque podemos hacer crecer la iglesia humanamente. Si aquí le metemos más luces y un buen parqueo, podemos actuar humanamente para hacer crecer la iglesia. Todo eso se tiene que dar, porque se da. Pero las iglesias que crecen con el tiempo son iglesias que tienen un coeficiente afectivo superior a las iglesias estancadas o que no crecen. ¿Escuchó bien? Las iglesias donde la gente entra y siente aceptación y afecto cristiano, hermandad, han aprendido por experiencia que el amor atrae más que la buena teología, que el amor entre hermanos atrae más que la buena ortodoxia, que el amor entre hermanos atrae mejor o más que un buen parqueo, que el amor entre hermanos atrae más o mejor que un lindo edificio. El amor entre hermanos hace que permanezcan los hermanos en la iglesia. Claro, un buen parqueo, un buen edificio atrae a la gente. Pero lo que los va a mantener allí es encontrar el afecto entre los hermanos. Y yo le desafío, usted podría investigar y encuestar aquí a la gente en la iglesia, en los 3 devocionales. Muchos vienen y muchos vienen de muy lejos cada domingo, teniendo iglesias muy cómodas cerca de donde viven, pero vienen aquí porque nos han dicho y nos siguen diciendo, aquí me dan la bienvenida, aquí me siento amado, aquí no me siento discriminado, por eso vengo a la iglesia de Nazaret. Por lo tanto, sigamos así y Dios nos va a bendecir mucho más. Denle un aplauso al Señor. El amor atrae más que el lugar donde se encuentra el templo. Nosotros no estamos en una zona privilegiada en la capital, en Guatemala. Estamos en una zona roja, que a veces ni los que venden comida en las motos quieren llegar aquí de noche. ¿Y por qué usted viene entonces? Aquí viene gente de muy lejos. Cuando hablamos a veces con la gente, uno se queda asombrado, porque han encontrado algo que no encuentran en otra iglesia. No estoy diciendo que haya otras que no tengan un coeficiente de amor alto, sí hay muchas, pero quiero resaltar eso de aquí. El amor alcanza a los perdidos. El amor entre los creyentes es la fuerza y atracción más efectiva que cualquier programa evangelístico o salida evangelística. Es el amor entre hermanos lo que atrae. En los años 90 se hizo un estudio muy importante en más de 1000 iglesias, en más de 30 países, que duró más de 10 años. Al final del 80 se comenzó. Es el estudio más costoso en el mundo cristiano que se ha hecho, donde se evaluaron las características de las iglesias que crecen saludablemente. ¿Ok? Porque hay algunas que crecen, que es un boom, una burbuja, y decrecen. Pero las iglesias que crecen saludablemente con el tiempo, ¿qué tienen en común? Algún día vamos a estudiar eso. Pero una de las características que tienen esas iglesias, según este estudio que se ha hecho, que en español se hizo un libro que se llama Desarrollo Natural de la Iglesia, es que se demuestran el afecto fraterno en las relaciones los hermanos.
Y que mucha gente, está demostrado, miren, no hay nada nuevo bajo el sol, todo ya está escrito, inventado, demostrado, solo hay que investigar dónde están las cosas. ¿Okay? Y se ha descubierto que, por ejemplo, mucha gente llega a esas iglesias por la predicación. Y pasa aquí también, porque es una realidad. Muchos han escuchado la radio y vienen por la predicación. Pero ¿qué los mantiene con el paso del tiempo? El afecto fraternal entre hermanos. Porque la buena predicación de un culto meramente no es suficiente con el paso del tiempo para que los hermanos permanezcan en la iglesia. ¿Me entiende? Entonces, se necesita ese afecto natural que usted lo puede dar dando la bienvenida, saludando a una persona. Que la gente se sienta en un medio ambiente de amor, de aceptación. Y bueno, esto lo hemos visto también con los ancianos. Y también otra cosa interesante que quiero decirles es que las iglesias que crecen con el tiempo tienen un lugar del templo que sea cómodo, con buena ventilación. Las iglesias tienen células que están creciendo, etcétera, etcétera. Pero hoy quiero enfatizarles esto, el afecto fraterno, donde la gente encuentra una familia para amar y para ser amado. Porque en la sociedad no hay amor, usted lo sabe, en su trabajo. Entonces anhelamos congregarnos con la gente. Primero, acepte a todos y no es aprobación. Segundo, demuestre afecto. Y tercero, cómo tratar a los demás, como dijo el Señor Jesucristo, como quiere que te traten a ti. En Mateo 7:12 dice, así que en todo, ustedes traten a los demás como quieren o de la misma manera que ellos o como quieres que te traten a ti. ¿Cómo trata usted a los demás? La mayoría escuchó esto muchas veces, pero hacerlo, ahí está la diferencia. Nuestra responsabilidad como hijos de Dios es tratar a los demás como quiero que me traten. ¿Cómo quiero que me traten? Con dignidad, con respeto. Tengo que tratar a la gente de esa manera. Ahora, no importa cómo nos traten, eso es problema de la otra parte. Pero mi responsabilidad o la suya es tratar a los demás como quiere que le traten. No importa cómo ellos le traten. Problema de ellos. Piense usted cómo quiere que le traten. Quiero darle un par de ejemplos. Hoy vamos a ir a la casa a comer. Bueno, algunos de ustedes ya van a ir a comer, algunos a las 3 de la tarde comemos recién hoy. ¿Qué pasa si nuestra hija, nuestra mamá, nuestra abuela, nuestra suegra, nuestra esposa, quien sea la que cocine hoy, supongamos que hoy comemos en casa, no hay pisto para ir a comer afuera. Alguien de la casa dice, voy a hacer una receta nueva. Y se puso a investigar en internet y todo, y hoy la va a probar. Y usted va a probar la comida. Y cuando usted llega y prueba, usted prefiere ir a comerse una hamburguesa por ahí. Usted no puede ni tragar la comida. ¡Horrible! Aquí viene la pregunta. ¿Cómo trata usted a la cocinera en ese momento? Uy, pastor, ni me lo mencione. Tiene que tratarla de la manera en que usted quiere ser tratado. ¿Ok? ¿Cómo va a tratar usted mañana? Usted es gerente de una empresa o tiene un puesto administrativo. ¿Cómo va a tratar usted mañana al conserje que limpia su baño? Trátelo o trátela como usted quiere ser tratado. ¿Usted tiene plata hoy va a ir a un restaurante a comer? Acuérdese de los pobres. Usted va a ir a comer a un restaurante y ahí viene el mesero. ¿Cómo trata al mesero? Hay cristianos, yo lo he visto, que maltratan a los meseros. Mire, yo a los meseros los trato con altura y les doy buenas propinas. ¿Sí? Porque me conocen o me empiezan a conocer. Ah, he escuchado su voz en algún lugar. Así me dicen muchos. Y digo, ups. Somos cartas abiertas, dijo Pablo, Cuídese su comportamiento. Trate bien al mesero. Para que cuando usted venga, le diga, yo quiero atender a fulano. ¿Nunca le pasó? A mí me ha pasado, cuando llego a ese lugar, se pelean por tratarme o por atenderme. ¿Por qué?
Saben que le va a dar buena propina. Pero luego se dicen, ¿y quién es? Ah, el pastor de la iglesia de Nazaret. Entonces yo saco la tarjeta, escuche los programas gratis en internet. Ok. ¿Vieron? Esa manera de evangelizar funciona. ¿Cómo trata usted a su empleada doméstica? Yo he estado en casas donde los cristianos maltratan a las empleadas domésticas. No, tratarlos con dignidad. ¿Por qué? Porque ante la cruz de Cristo nuestro valor es el mismo. Diferentes funciones, privilegios, responsabilidades, pero el valor igual. Igual. La gente trata mal al prójimo, le grita, le cierra las puertas, le falta el respeto en todos lados. Jesús trataba a la gente con amor. Claro que los fariseos les decían, víboras, porque no va a ser hipócrita, le va a decir, ay, qué linda gente que son ustedes. Eran víboras. Jesús dijo, no le tires tus perlas a los cerdos. Y eso es para nosotros. El que es víbora, punto. Pero tampoco le vamos a faltar el respeto. ¿Cómo obedecer este mandamiento de tratar al prójimo como quiero que me traten? De aceptar a todos. Solo una clave. Hay que tener una relación personal con Jesús. Si no, no, porque nuestra carne quiere maltratar a todos. Entonces la clave es ser guiados por el Señor para no incurrir en el error que tenían esta gente aquí en Santiago les escribe y que podamos demostrar el amor de Cristo a los demás. Amén. Incline su rostro, vamos a orar. Te invitamos los viernes a las 18:45 horas, domingos a las 7, 9:30 y 11:30 horas. Estamos ubicados en la Avenida Bolívar, 3300 Zona 3, Ciudad de Guatemala. Puedes seguir nuestras transmisiones en Facebook Live, los domingos a las 9:30 horas. Sintonízanos en Radio Cultural TGN, los domingos a las 11 horas. Para más información, descarga nuestra app. Visítanos también en www.nazaret.org.gt. Contáctanos.